El secreto está en soltar. ¿Tú te has dado cuenta que cuando tienes relaciones tóxicas, normalmente hay un punto en donde una de las personas tiene que atreverse a soltar y a la que le cuesta más trabajo? Pero te has dado cuenta que cuando sueltas te sientes más liberado, sientes como si te hubieras quitado un peso de encima, una mochila de encima, como, no sé, una especie de paz. De igual manera, sucede casi en todas las cosas. Cuando tú sueltas la necesidad, por ejemplo, al dinero, el dinero comienza a fluir más. ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas algo mucho, eso lo repeles. Por alguna extraña razón tú repeles eso. Entonces, cuando tú te das cuenta que si sueltas una asunción, ojo, soltar una asunción no significa que ya no te importe o que ya no la quieras. Soltar una asunción significa no estar todo el tiempo enfocado en que eso se cumpla o que eso ya se cumplió. Por ejemplo, cuando se habla de una asunción, se dice que para que eso se materialice en el mundo físico, tiene que estar creído en tu mente. O sea, tienes que estar realmente tú convencido de que eso es verdad. Y entonces eso se materializará en el mundo físico. Pero cuando realmente no crees que eso es así, es cuando tú estás generando de alguna manera apego y no estás soltando. ¿Por qué? Porque si yo creo que mi mamá es mi mamá, entonces yo no necesito estarme repitiendo que mi mamá es mi mamá. ¿Entiendes? Lo que tú tienes que hacer es que tu creencia sea totalmente natural. ¿Y por qué te puse el ejemplo de que de mi mamá no es mi mamá? Porque obviamente eso es una creencia natural, es una creencia de la mente totalmente natural. O sea, no es algo que te esté repitiendo todo el tiempo. Tú ya sabes que eso es así, tu mente lo sabe como verdad. Y eso es lo que expresas en el mundo físico. De igual manera, así funciona para todo tipo de creencias. Para todo tipo, no hay alguna en específico que funcione de una manera distinta. Y ahora, cuando tú ya sabes que si tú sueltas el apego a una materialización, en este caso podemos hablar de una persona en específico, es cuando más funciona. Y yo lo comprobé también con una visualización con otra persona en específico, que cuando lo sueltas es cuando ya comienza de alguna manera a funcionar más rápido. ¿Por qué? Porque dejas fluirlo normalmente, o sea, no estás generando tensión, porque cuando generas mucha tensión es cuando normalmente sucede o comienza a suceder como un poquito lo contrario. O sea, no es ley ni está como que escrito que así tiene que ser, pero sí me he dado cuenta de que cuando aplico una ley literalmente contraria a la de soltar, pasa exactamente lo contrario. O sea, se genera tensión, se genera ansiedad, se genera incluso dolor, sufrimiento, y es asqueroso eso. Entonces aquí es fundamental el hecho de soltar en todas las cosas, o sea, en relaciones, en una asunción, en el dinero. Cuando tú sueltas es cuando más fluye. ¿Por qué? Porque no hay tensión y no estás generando, digamos, un cortocircuito con aquello que quieres materializar.